He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hoy vamos nosotros a hablar sobre el tema del señorío de Jesucristo. Glorias al Señor. Acabamos de leer a través de esta porción preciosa de la palabra de Dios, donde nos dice en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hace referencia a Cristo Jesús, glorias al Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremenda palabra, aleluya. El señorío de Jesucristo. Dios nos enseña a través de su palabra que Jesús está por encima de todo, de todos y de todas las cosas. Gloria a Dios. Dice que Dios fue quien le exaltó hasta lo sumo, lo colocó en ese lugar de privilegio, en ese lugar de señorío. No fue que Él mismo se colocó porque a Él le gustó hacerlo. Jesús dice en cierto lugar, dice, yo no me glorifico a mí mismo, sino que es el Padre quien da testimonio de mí, el cual me glorifica. Glorias al Señor. Entonces vemos que quien exaltó, quien colocó en ese lugar de señorío a nuestro Señor Jesucristo fue nuestro Padre Celestial. Aleluya. Glorias al Señor. Y dice las Escrituras que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Glorias a Dios. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe nombre en la humanidad, en el mundo entero, que sea más grande, más glorioso, más precioso que el nombre de Jesucristo. Glorias al Señor. Es el nombre más hermoso, más precioso para pronunciar y que encierra el mayor poder que la gente, la humanidad, pueda siquiera alcanzar a imaginar. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorias al Señor. Él está por encima de todas las cosas y por encima de todo. No existe nombre que un ser humano pueda ostentar para atreverse siquiera a acercarse lo más cerca posible al nombre grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, pero también es nuestro Señor. Él es nuestro amigo, pero también Él es nuestro Dios. Aleluya. Cuando Jesús resucitó, Tomás, que según las Escrituras nos dice que era un poco incrédulo, cuando Jesús se le aparece, estando ellos a las puertas cerradas, después de 8 días de ya haberse les aparecido a los otros discípulos, donde Tomás no estaba en aquel entonces,
Vuelve luego de 8 días y se les aparece, pero ya esta vez estando Tomás junto con los demás. Estaban a puertas cerradas y Jesucristo ingresó estando las puertas cerradas. Aleluyas. Parece imaginar. Qué película de ciencia ficción y nada. Jesucristo en vivo y en directo atravesando las paredes. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces Jesús le dice a Tomás: ven, acércate, mira mis manos y toca mi costado. Aleluya. ¿Qué dices, Tomás? Y Tomás dijo: Dios mío, Rey mío y Dios mío. Aleluya. Le dijo Dios. Jesucristo es Dios. La Escritura enseña que en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Allí está contenido. Es la representación de Dios. Cuando los discípulos le increparon al Señor Jesús, cuando Él andaba con ellos todavía, los discípulos se acercan y le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía no entienden? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Glorias al Señor. Aleluyas. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es un nombre cualquiera, es un nombre que está por encima de todos, para que toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Tienes tú que reconocer, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que reconocer a Jesucristo como tu Señor. Si tú no lo reconoces como tu Señor, no vas a entrar al reino de los cielos. La Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesús, Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Aleluya. Por eso vemos en el mundo religiones a la orden del día. Muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, sectas, que enseñan todo lo contrario a Dios y se han inventado unos nuevos caminos para poder llegar al Padre, unas nuevas formas de tener una vida espiritual, de transponer, de ascender a ese lugar celestial que todo ser humano anhela. Para que usted vea que Dios es tan real, todo ser humano anhela un lugar celestial, un lugar de descanso. Hasta el hombre, la persona más mala de este mundo, él anhela ardientemente dentro de su corazón, dentro de su ser, un lugar celestial, un lugar de descanso donde él pueda pasar su eternidad. Ninguna persona, ni el delincuente más avesado, él no se imagina, él no se pone a pensar: ay no, yo miré para el infierno y allí será mi final. No, él siempre tiende a pensar, él se esfuerza por pensar de que él pasará a un lugar de descanso. E inclusive muchos de los malhechores, Dios tenga misericordia, cuando van a hacer sus fechorías, ellos se encomiendan a Dios. Miren usted, miren lo equivocado que está la humanidad. Como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y van a hacer alguna fechoría y se encomiendan a Dios.
¿Para qué? Para que no les pase nada malo, para que el policía no los atrape, para que los dueños no se den cuenta, etcétera, etcétera. Por allí muchos de ellos usan a aquello que llaman Sarita Colonia, y según la fe de ellos, ella es la madre de los reclusos, porque ella se encomiendan a ella, su madrecita dice que los va a ayudar cuando van a ir a hacer sus fechorías. Pregúntele a un delincuente de esos que es, entre comillas, profesional en lo que hace, se encomienda. Otros hacen pactos con el diablo, poder en Cristo Jesús, para que no sean atrapados, para que puedan llevar sus fechorías a buen término, entre comillas. Y así está la humanidad. ¿Por qué el ser humano cree eso en su corazón, independientemente de que haga obras buenas o malas? ¿Por qué? Porque esa es una muestra real de que Dios existe y es real. Aleluya. Dios, como nuestro creador de toda la humanidad, sin excepción alguna, del bueno, del malo, del flaco, del gordo, del alto, del bajo, sin excepción alguna, como nuestro creador, Él colocó al momento de crearnos en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestra alma. Él colocó ese vacío, ese hueco, por así llamarlo, que no puede ser llenado con absolutamente nada. Óigalo bien, y usted que me está escuchando sabe que le estoy hablando la verdad porque lo está sintiendo en su espíritu. Aleluya. Porque aquí hablamos palabra de Dios. Aleluya. Y no puede llenar con nada ese vacío, ni las fiestas, los bailes, ni las riquezas, ni la mujer que tenga al hombre, al galán más galán de los galanes, y viceversa. El hombre que tenga la mujer más hermosa del mundo, no llena su corazón con nada, porque ese vacío está colocado en el ser humano desde el momento de su creación, para que esta persona en algún momento de su vida pueda reaccionar y buscar a Dios, su creador. Aleluya. Solamente entonces podrá llenar ese vacío que hay en su interior. Aleluya. Y porque ellos creen y se hacen una idea de un lugar celestial, lo hacen así porque también hay en el ser humano, desde el momento que fue creado, él sabe, sin darse cuenta él sabe que él vino de un lugar distinto a la tierra, que él vino de un lugar diferente, y su propia naturaleza, sin él siquiera darse cuenta, está anhelando, está clamando por querer regresar nuevamente con su creador. Aleluya, gloria a Dios. Pero déjame decirte, puedes hacerlo. Tú también puedes regresar con Él cuando partas de este mundo o cuando el Señor Jesús venga antes, si es que no partes hasta ese entonces. Pero puedes hacerlo si aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal y te arrepientes de todos tus pecados y cambias tu manera de vivir y te pones en el camino correcto para hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Aleluya. Glorias al Señor. Se doble dice: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es superior a los ángeles. Para aquellos que a veces no entienden un poco la situación,
Jesús es superior a los ángeles. Jesús no es ningún ángel, eso lo dejamos claro. Las Escrituras hablan que Jesús es el Hijo de Dios. Él no es ningún ángel, Él es superior a los ángeles. Hebreo capítulo 1, versos 5 al 6 nos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, a Jesús, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, palabra de Dios. Cuando el Señor introduce, dice a Jesús en el mundo, dice a los ángeles: adórenlo. ¿Por qué? Porque este es mi hijo, porque Él es superior a todos ustedes. Por lo tanto, póstrense. Para aquellos, por ejemplo, que les gusta hacer trabajos maléficos y ponen su confianza en ángeles, que el ángel no sé qué, que el no sé cuánto, que el no sé qué, y engañan a la gente diciendo que hacen esas obras, esas supuestas curaciones en el nombre de Dios, dicen ellos. Hasta crucifijo tienen allá. Mentira del diablo, que el Señor reprenda al diablo. Jesús no nos enseñó ninguna de esas prácticas. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los hombres. Dos hombres en la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, que marcaron la historia, que fueron muy respetados y hasta el día de hoy lo son, fue Moisés y Abraham. Abraham es llamado del padre de la fe, y Moisés fue a quien Dios usó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y entregó en sus manos tablas de piedra con los 10 mandamientos. Aleluya, gloria a Dios. Pero haciéndose referencia a eso, Jesús les dice en Hebreos 3:3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, Jesús, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y Juan 5:46 dice: porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Jesús demostrándoles a ellos que por más de que Moisés era muy respetado y fue un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, de hecho él está en la presencia del Señor, Jesús deja claro y dice: yo soy mayor que Moisés. Y fue por eso que se molestaron, querían arrestarlo a Jesús por hacerse él mismo mayor que Moisés. Ellos no podían entender eso, porque para ellos Moisés era lo máximo. Era así un gran hombre de Dios. Pero Jesús dice: porque de mí escribió Moisés, dice. Y también dice que Moisés era simplemente un cuidante de una casa que él no había construido. Pero Jesús, él sí construyó su propia casa, y él fue fiel en su propia casa que él construyó. La casa somos nosotros. Aleluya, gloria a Dios, su creación. Y haciendo referencia a Abraham, dice en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Glorias al Señor. Aleluya. Está diciéndoles también a los fariseos, a los escribas, a los que le seguían: yo soy, dice, antes que Abraham. O sea, yo soy mayor. Yo soy más grande que él. Más grande que Abraham, aquel que ustedes respetan y que es un hombre de Dios, fue tremendo hombre de Dios, pero yo soy más grande que él. Aleluya. Y haciendo referencia a nosotros en el
tiempo contemporáneo que estamos, porque acabamos de hablar de dos hombres, tremendos hombres de Dios, del tiempo, de aquellos tiempos, del tiempo del pueblo de Israel, de los tiempos pasados. Pero para los tiempos contemporáneos lo mismo, nadie se salva. Dice en Juan capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo: de cierto les digo, volví a repetir, me rectifico, Efesios capítulo 1, verso 20 al 21, glorias al Señor, estamos saliendo en vivo y en directo, aleluya. La cual dice: operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Jesús está hablando en aquel entonces, pero deja claro que Jesús es mucho mayor que cualquier hombre de aquel tiempo y también del siglo venidero, o sea, de nuestra época y de las épocas que vendrán si Jesús antes no viene. Jesús es mayor que los hombres. Y terminamos. Jesús es superior al diablo y sus demonios. Oh, ¿por qué hablo del diablo? No, me va a asustar, dirá tal vez usted. No. El cristiano no se asusta de eso, ni tampoco ignora. Si bien es cierto, nosotros no nos vamos a dedicar a hablar del diablo y sus demonios, porque que el Señor lo reprenda, porque nosotros nos dedicamos a hablar de Cristo. Pero hay que entender que tampoco podemos ignorar que existe un mover de huestes de maldad. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Glorias al Señor. Principados y potestades refiere a las huestes celestiales de maldad. ¿Por qué decimos celestiales? No confundan. Celestiales porque el diablo y sus demonios son seres creados distintos a nosotros. Ellos, no se olvide que antes de que ellos fueran arrojados del cielo, según las Escrituras, la Biblia nos enseña que el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, era un ángel precioso llamado Luzbel. Y cuando hubo esa rebelión, cuando él quiso sentarse, dice: subiré a la cima y me sentaré junto al trono de Dios. Él no quería ser más que Dios. Él tuvo el atrevimiento de querer sentarse a la par con Dios. Y ahí fue, dice, donde Dios dice, allí se halló maldad en su corazón. Y fue allí que, desde allí él fue arrojado. Las Escrituras nos enseñan de que cuando él fue arrojado, él arrastró junto con él la tercera parte de los ángeles del Señor. Y ellos fueron arrojados aquí a la tierra. Y desde allí es que ellos vienen trabajando para destruir a la humanidad y tratar de que el ser humano no regrese con su Creador a ese lugar de donde él fue destronado con sus demonios. Hay que hacer una aclaración. Ellos también tienen jerarquía. El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es el máximo. Y los demás son sus demonios. Ellos son los que trabajan en el mundo entero tratando de destruir la creación de Dios. Pero no podrán en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo es superior al diablo y sus demonios. Glorias al Señor, porque Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando la gente pensaba y los demonios creían que el Señor los reprenda, creían que al matar a Jesús acababan
con el plan de Dios. Ellos no sabían que cada paso que Jesucristo daba hacia el monte de la calavera era un paso más cerca a su victoria. Glorias al Señor. Creían los otros que Él estaba yendo a ser derrotado. Mire cómo lo estamos derrotando, vamos a acabar con el que se dice ser hijo de Dios. Vamos a acabar con este que dice que ha venido de allá desde su Padre Celestial. Acabaremos con él, con este que dice que es el pan de vida. Vamos a acabar con él, vamos a acabar con este que dice que es el camino, la verdad y la vida. Acabemos con él, ya estamos cerca, ya vamos a terminar con él. Mientras todos creían que ya irían a acabar con Cristo Jesús, glorias al Señor, Cristo iba manso y humilde como un cordero. Aleluyas. Él dice, no abrió su boca, Él no insultó, Él no murmuró, Él no renegó, Él iba callado. Mientras todos se burlaban, mientras todos cantaban victoria, Él iba callado, cargando su cruz, sin pronunciar palabra. Pero en su mente Él sabía lo que hacía, y Él decía en su pensamiento, estoy yendo, estoy venciendo, un paso más a mi victoria. Voy a redimir a estos pecadores, aún aquellos que me están insultando, aún aquellos que me van a clavar en la cruz. Aleluya, voy a salvarlos. Este es el momento de mi victoria. Aleluya. Y cuando Cristo entregó, dice, su vida y expiró, exhaló, entregó su espíritu y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo, consumado es, se acabó. Ya no hay más nada que hacer, ya no hay más sacrificio que ofrecer. Acabo de derrotarlos. Y dice las Escrituras que en ese momento en que Cristo murió, dice que hubo un gran terremoto, dice, en la tierra. Las piedras se partieron, dice las Escrituras, dice, y muertos salieron, dice, del sepulcro se levantaron. Oh, aleluyas, glorias al Señor. Eso dice la Escritura. Santos salieron del sepulcro. Aleluya. El velo se rasgó en dos de arriba abajo. Fue la victoria más grande. Aleluyas. Jesucristo es mayor. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es mayor que los ángeles, mayor que los seres humanos. Él es mayor que las huestes de maldad, que el diablo y sus demonios. Glorias al Señor. Aleluya. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la